Los vecinos son aquellas personas con las que estamos destinados a convivir todos los días. Aunque claro, esto puede diferir en algunos casos, pues hay lugares en que los vecinos ni enterados de tu existencia. Pero bueno, no estamos aquí para dar tips vecinales, sino para hablar de esos vecinos malignos que se dedican a lo oscuro, a lo diabólico, a lo satánico. Muchos de ustedes me han dado a entender que adoran los videos de sectas, y no los culpo. Es un tema interesante e impactante. Pues llevemos eso al siguiente nivel. Pues en este video te contaré algunas historias donde estas sectas estarán muy cerca, pues podrían ser tus vecinos los que tienen mañas raras, que estén realizando sacrificios e invocaciones demoníacas al lado de tu hogar mientras duermes plácidamente. Así que prepárense, pónganse cómodos y acérquense un pañal, que comenzamos. Pútridos sacrificios. Esta primera historia seguramente te helará todos los sentidos. Tan solo imagina. Estás durmiendo plácidamente mientras que en la casa de al lado tus vecinos están realizando repudiables rituales y sacrificios, invocando a lo diabólico. Bueno, de eso se trata esta primera historia. Nuestro protagonista reside en la alcaldía conocida como Coyoacán. Un lugar bastante agradable, sin embargo, la paz que respiraba a diario en su pequeño y querido barrio cambiaría por el olor más desagradable que haya experimentado jamás. Nuestro protagonista cuenta que a un par de casas de donde él vivía había una casa un tanto peculiar, pues esta tenía adornos los cuales hacían tributo a lo maligno. Además de que quienes vivían ahí casi nunca daban la cara. Son contadas las veces que los demás vecinos lograban verlos. Eran un siniestro misterio. Un día nuestro protagonista y algunos vecinos se dieron cuenta de que estas misteriosas personas estaban metiendo un número considerable de chivos y gallinas a su tenebroso hogar. Ellos pensaron que tal vez se preparaban para la barbacoa. Esa misma noche, el ruido que invadía el barrio daba a entender que aquellas personas tenían una fiesta bastante agitada. Lo tenebroso comenzó cuando en la madrugada unos gritos de constante dolor y agonía se hacían presentes. Eran gritos muy desgarradores. Para que el terror no invadiera sus sentidos, nuestro protagonista tomó la decisión de ponerse audífonos con la música al volumen más alto. Después de una noche donde las pesadillas no lo dejaron descansar, nuestro protagonista se dirigía rápidamente a su empleo. Pero un olor asqueroso, un olor a pútrido que invadía todo el barrio, detuvo su camino. Además se percataría de que la policía estaba en aquella casa maldita, la cual era la que despedía ese horrendo olor, pues todas sus instalaciones estaban cubiertas de sangre, la cual habían usado para realizar todo tipo de simbología antigua y demoníaca. Por si fuera poco, las autoridades, al estudiar meticulosamente el lugar, se percataron de que aquella sangre no solo pertenecía a animales como chivos y gallinas, sino que también había de humano, repleta por toda la casa. Aquellas repudiables personas que vivían ahí desaparecieron, y parece que no los han podido atrapar. Lo aterrador no pararía ahí, pues los vecinos de la zona dicen que
Los desgraciados días son un mar de horror, pues en aquella casa maldita se escuchan los gritos de agonía de quienes perecieron en el lugar. Intentaron bendecir la casa, pero dicen que eso solo lo empeoró. La aterradora vecina que no se va. La siguiente historia seguramente llenará de pavor tus sentidos, pues. Imagina que puedes tener un vecino así, lleno de magnitudes malignas. Verán, nuestro protagonista en esta ocasión vivía en una zona bastante apartada de la sociedad, un lugar tranquilo, donde el estrés de las grandes ciudades jamás llegaba. Aún así, ya hay un número considerable de casas por la zona. Sin embargo, los vecinos, la mayoría, eran muy agradables, y casi nunca había roces entre quienes vivían en aquella alejada zona. Pero había una vecina en especial que causaba cierta incomodidad al resto. Era una señora de edad avanzada que vivía sola en una pequeña casa cerca de donde vive nuestro protagonista. La señora era bastante peculiar. Casi nunca salía, y cuando se le lograba ver, se aparecía de repente atrás de él o de cualquier otra persona. Y cuando menos te lo esperabas, ¡puf!, desaparecía. Y la veías deambular nuevamente en su casa. Es casi como si pudiera teletransportarse de un lugar a otro. Algunos fines de semana se podría apreciar que unas extrañas personas, que siempre estaban bien cubiertas de pies a cabeza, con vestimentas negras, visitaban a la extraña vecina. Los vecinos tenían la teoría de que esas personas, incluida la vecina, eran nahuales. Brujos con la capacidad de transformarse en animales. Algunos otros decían que eran personas que gozaban de realizar ritos satánicos. Pues como mencioné antes, esa zona estaba muy alejada de la sociedad, un lugar más que perfecto para esconderse a realizar todo tipo de macabros actos. Además de que muchas madrugadas se lograban escuchar unos cantos de miedo que erizaban la piel de nuestro protagonista. Cantos que provenían de la casa de la señora. Pasaron días sin que se supiera de aquella señora. Ya solamente se le lograba ver recorrer su casa en las noches, con las luces apagadas. Fueron esos días de desaparición por parte de la extraña vecina, que nuestro protagonista cuenta que soñaba mucho con ella. En su sueño, ella le decía: no me he ido y no me iré jamás. Lo perturbador era que no solo él, sino que el resto de los vecinos, que la habían visto por lo menos una vez, soñaban exactamente lo mismo. Con el pasar de los días, notaron un olor a muerte que emitía la casa de aquella extraña señora. Un día decidieron llamar a las autoridades, pues a pesar de que varias veces la vieron recorrer su casa en las noches, temían lo peor. Y al llegar las autoridades, lo confirmarían. El cuerpo de aquella señora se encontraba frío y sin vida, rodeada de un círculo, un pentagrama. Los forenses habían determinado que llevaba días del deceso. Y eso no es todo, pues su casa estaba tapizada con simbología maligna, sobresaltando las cruces invertidas. Nuestro protagonista cuenta que a pesar de haber fallecido, aún la pueden ver recorrer su casa en las noches, realizando sus siniestros cantos en nombre del mal. Y afirman que más de una vez la ha visto parada enfrente de su casa,
esperando quién sabe qué. Tu alma es mía. Demonios entre nosotros. Esta última historia te pondrá a pensar en la delgada línea que existe entre la realidad y la ficción. ¿Qué tan alejada realmente está la una de la otra? ¿Qué tan cerca está la ficción de ser real? ¿Los demonios realmente existen? ¿Y qué tan visibles son? Verán. Nuestra protagonista cuenta que recién se había mudado a una zona muy reconfortante de la ciudad de Los Ángeles, California. Vivía para lo que muchos es el gran sueño americano. Todo iba increíble, nos cuenta nuestra protagonista. Por lo menos los primeros meses. No fue hasta que conoció a unos vecinos que daría inicio al verdadero terror. Estos vecinos eran una pareja, sin hijos, los cuales eran muy amables, sospechosamente amables. Estos insistían en invitar a nuestra protagonista a sus fiestas, las cuales presumían eran las mejores. Sin embargo, nuestra protagonista no accedería, pues le parecían unas personas muy raras. El ambiente se sentía pesado cada que se le acercaban, y su forma de ser incomodaba demasiado. Pero estos insistían en que ella fuera. Ella pensaba que querían hacer algún tipo de fetiche sexual con ella, pues le hacían insinuaciones peculiares. Pasaron meses para que se convenciera de ir. Al llegar a la casa de estas personas, las cosas ya se tornaban turbias, pues los adornos del lugar lucían bastante malignos. La atmósfera del lugar estaba rodeada por una luz roja, y la mayoría de invitados llevaban un antifaz puesto. Era casi como haber entrado al infierno. Después de unas horas, la fiesta corría con completa normalidad, hasta que salió la pareja, los anfitriones, quienes presentaron a nuestra protagonista a todos los demás invitados. Decían que ella era la invitada especial y que presentaría el festín de la noche. Nuestra protagonista, apenada, decidió seguirles el juego. La atmósfera se tornaría grotesca al ver la forma de comer de la gente en la fiesta. Pero eso no sería lo peor, pues uno de los anfitriones, más específicamente la esposa, comenzaría a deformarse de una manera aterradoramente irreal. Se estaba transformando en algo demoníaco. Esta comenzaría a trepar las paredes, como si de un monstruo se tratase. Inmediatamente el esposo pasaría por la misma transformación, mientras que los invitados aplaudían, como si estuvieran viendo un maravilloso espectáculo. Y seguían comiendo de una manera repugnante. Era algo difícil y asqueroso de ver. Nuestra protagonista salió corriendo del lugar a su hogar, cerró todo, comenzaría a rezar, pues estaba segura de que había visto al diablo personificado. A las pocas semanas se alistó y se cambió de casa a lo más alejado de esas demoníacas personas. Afortunadamente, no ha vuelto a verlos. Sin embargo, hay noches que dice una sombra la visita en las noches, invitándola a regresar a aquel terrible lugar. Invitándola a regresar a aquel terrible lugar. Regresa. Es tu destino. No cabe duda de que estas sectas malignas pueden estar en cualquier lugar. Hasta las personas más cercanas a ti pueden pertenecer a una de ellas. Es por eso que hay que tener los ojos bien abiertos, siempre alertas, pues tu vecino puede ser uno de los verdugos
de estos movimientos malévolos, ofreciendo sacrificios para invocar a la maldad encarnada. Dime, ¿piensas que tus vecinos son parte de alguna secta satánica? Me gustaría saber tu historia. Recuerda que puedes mandar al siguiente correo: estaciondelhorror3@gmail.com. O si te parece más cómodo, puedes mandarme un mensaje por Twitter. El link en la descripción. Me temo que debo irme. La música, como siempre, es cortesía de Repulsive. Se los recomiendo ampliamente si lo que buscan es perturbar sus oídos. También les recuerdo que ya pueden ver y escuchar sus episodios favoritos de Estación del Horror en Facebook y Spotify. Estoy en todas partes. Me voy. Por ahora. Estás saliendo de la Estación del Horror. Te deseo una noche llena de pesadillas.